El día de hoy vamos a tratar la patología quística del hígado. Básicamente vamos a ver el quiste hiatídico hepático, el quiste hepático simple y el absceso hepático. Entre los tumores quísticos del hígado nosotros tenemos estos cuatro grandes grupos. Tenemos los quistes infecciosos, dentro de los cuales está el quiste hiatídico. Tenemos los quistes congénitos, entre ellos la enfermedad de Caroli, la fibrosis hepática congénita, los quistes simples, que también vamos a ver hoy día, y el otro grupo es la enfermedad poliquística hepática. Bueno, la hidatidosis es una zoonosis parasitaria de alta endemicidad en algunos países de Sudamérica, principalmente Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, que son países ganaderos, y a nivel mundial podemos destacar un elevado índice en las regiones que tiene una infección alta en Argelia, Marruecos, Chipre, Grecia, Italia, Portugal, España, Australia y Nueva Zelanda. En el Perú es una enfermedad endémica que afecta principalmente las regiones ganaderas de la Sierra Central y la Sierra Sur, siendo los departamentos más afectados Pasco, Huancavelica, Junín y Puno. Esta enfermedad involucra a los cánidos, que son los que tienen el parásito adulto en su intestino, al ganado, ovino, vacuno, los auquénidos, que tienen los quistes hidatíricos en sus órganos, principalmente en el hígado y el pulmón, y en el cual entra el hombre accidentalmente. El agente etiológico de esta enfermedad es el Echinococcus granulosus, que es un helminto, un céstode. El hombre constituye entonces un huésped intermediario que se infecta al tener contacto con los perros infectados, con objetos contaminados, con los huevos de estos parásitos, que al ser ingeridos van a pasar al intestino proximal, donde se transforman en larvas. El ingreso luego posterior a la circulación portal hace de que éste llegue a toda la economía, principalmente al hígado y al pulmón, pero pueden llegar a todos los órganos, al sistema nervioso central, a los huesos, a los músculos. Entonces tenemos de que el parásito adulto vive en el intestino del perro. Este, mediante sus proglótides que se desprenden, va a eliminar huevos embrionados, que al caer en el agua, en el pasto, en el forraje del ganado, van a ingerir y van a pasar a su aparato digestivo y posteriormente al hígado, a los pulmones del ganado, donde se van a desarrollar los quistes hidatídicos. El hombre, al sacrificar al ganado, va a alimentar equivocadamente, de una forma errónea. Nosotros le podemos dar a los perros los quistes hidatídicos crudos. Entonces, este va a ingerir los huevos embrionados, los cuales en su intestino se van a desarrollar hasta formar los parásitos adultos. En el hombre, cuando ingiere estos huevos embrionados, ingresan por el aparato digestivo a la boca, al estómago, en el intestino, alcanzan, atravesando la pared, el sistema portal. Y mediante el sistema porta van a ser estaciones primero al hígado, donde va a ser el órgano más afectado, y posteriormente al pulmón. Y así puede alcanzar todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces tenemos acá, en la parte superior, al parásito adulto, el que va a vivir en el intestino de los cánidos. Y en la parte inferior tenemos los quistes hidatídicos que están en los órganos del ganado y accidentalmente en el hombre. La localización más frecuente en nuestro cuerpo es el hígado. Entre el 50 y 60% de los casos se van a encontrar en el hígado, el 20 a 30% en el pulmón, del 3 al 5% en el peritoneo. El menor porcentaje se va a encontrar en el vaso y los riñones, en el sistema nervioso y los huesos. Mucho menos aún puede alcanzar el corazón, piel y músculos.
En el hígado, la ubicación más frecuente es el lóbulo derecho, 65%. En el lóbulo izquierdo, el 15%. Van a haber un 15% más o menos que va a comprometer ambos lóbulos, o sea, el lóbulo derecho y el izquierdo. Y en un 3% de los pacientes vamos a encontrar una siembra peritoneal. De todos estos casos, más o menos el 30% va a estar asociado a hidatidosis pulmonar. A nivel del hígado, el quiste hidatídico va a crecer y va a madurar la larva, llegando a formar el quiste, que consta de 3 capas. La primera capa, la capa interna o germinativa, que va a formar las vesículas hijas que contienen a los escólex o cabezas de las futuras tenias. En la capa media, acelular, que vemos allí, está formado por polisacárido mucoide, elaborado por el parásito. Y la tercera capa, la más externa o adventicia, llamada también periquística, se origina como respuesta inflamatoria del huésped hacia el parásito. Respecto al cuadro clínico, la mayoría de estos pacientes van a permanecer asintomáticos por años y otros tendrán síntomas inespecíficos. El cuadro clínico va a estar relacionado, por ejemplo, al factor mecánico, efecto de masa que va a producir el quiste hidatídico cuando aumenta un volumen considerable, y va a producir dolor abdominal por distensión de la cápsula gliso. También puede presionar la vía biliar y, peor aún, horadarla y ingresar a la vía biliar las membranas del quiste hidatídico o las vesículas hijas del quiste, produciendo un cuadro de ictericia obstructiva. También van a comprimir, van a presionar a los vasos, sobre todo a las venas y a la vena porta, y puede producir hipertensión portal. Otro factor que se relaciona al cuadro hidatídico puede ser la infecciosa. Estos quistes se pueden complicar al que se le pueden agregar bacterias y producir abscesos hepáticos. También, cuando crecen en la superficie del hígado, se pueden romper hacia la cavidad abdominal y producir una ruptura, una siembra peritoneal. Igualmente, pueden horadar el diafragma y pueden romperse hacia la cavidad pleural y producir un empiema pleural. El diagnóstico, entonces, estará basado en el cuadro clínico, que la mayoría de veces será sintomático o inespecífico. En el laboratorio podemos encontrar una eosinofilia en el 25% de los pacientes, bilirrubinas y fosfatasas alcalinas incrementadas, hipogamaglobulinemia en un 30% y leucocitosis marcada. La inmunología, sin embargo, es la que nos dará mayor realce en el diagnóstico. Las pruebas de hemoaglutinación indirecta y la de ELISA, junto con la de inmunodifusión y electroforesis. La ecografía va a ser la prueba diagnóstica que mejor nos va a indicar esa patología. Nos va a dar las características del quiste y, sobre todo, el estado de la vía biliar, si está obstruida y si está invadida o no. Tiene una sensibilidad del 97%. La tomografía axial computarizada tiene una sensibilidad del 100%, pero no nos va a aportar datos sobre la vía biliar extrahepática. Otra prueba importante es la colangiografía endoscópica retrógrada, la CEPRE, que nos servirá para el diagnóstico y en muchos casos terapéutica. Con la esfinterotomía podemos desobstruir las vías biliares que van a ser en algunos casos obstruidas por las membranas hidatídicas. Estas son las imágenes que nos van a proporcionar la tomografía y la ecografía. Son imágenes que nos van a servir para visualizar, ubicar e incluso para planear el tratamiento quirúrgico. Los quistes hidatídicos los clasifica Garbi en 5 tipos. El primer tipo es una imagen quística unilocular con presencia de algunos casos de arenilla hidatídica en el fondo. El tipo 2 son quistes con membranas flotantes que dan el signo del camalote, que significa o representa
que las membranas están parcialmente desprendidas. El tipo 3 son quistes con múltiples vesículas hijas redondeadas en su contenido. El tipo 4, en cambio, tiene un patrón de aspecto heterogéneo, con contenido hipoecoico e hiperecoico o una mezcla de ambos. El tipo 5 son quistes calcificados. A la ecografía nosotros veremos una línea arciforme ecorefringente y una sombra acústica posterior. Aquí tenemos la gráfica y la imagen ecográfica de estos 5 tipos de la clasificación de Garvey. La tomografía también nos va a mostrar imágenes similares. En la primera imagen vemos un quiste hiatídico conteniendo múltiples vesículas hijas en su interior. De la derecha vemos un quiste simple, limpio, con un contenido totalmente líquido. Y en la última de la derecha de abajo, nosotros vemos un quiste con sus membranas totalmente calcificadas. Estas imágenes nos muestran quistes hiatídicos gigantes que prácticamente han desplazado el parénquima hepático y son en algunos casos causa de insuficiencia hepática. La Organización Mundial de la Salud hace una clasificación ecotomográfica de los quistes hiatídicos y considera etapas evolutivas del quiste según el siguiente detalle. Tenemos un quiste CL con una lesión quística intraocular sin pared visible. El CE1 es un quiste hialino de contenido líquido, que corresponderían ambas al quiste de tipo 1 según la clasificación de Garvey. La CE2 multivesicular se muestra imágenes quísticas múltiples dentro del quiste, dando la imagen de una rueda de carro o panal de abejas. La CE3A es un quiste hialino con membranas germinativas desprendidas o plegadas. Las CE3B son imágenes quísticas múltiples acompañadas con tejido sólido y heterogéneo. La CE4 es una imagen heterogénea con un contenido predominantemente sólido. Y la CE5 es el quiste que está calcificado. Puede ser una imagen totalmente calcificada o solamente con algunos sectores. El resumen de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud lo apreciamos acá. ¿Y para qué sirve? Sirve para clasificar estos quistes en fértiles o activos y en quistes degenerados o inactivos. Los quistes CL, CE1, CE2 son quistes totalmente fértiles y por tanto debemos tener mucho cuidado en el tratamiento quirúrgico porque la caída de su contenido podría producir una siembra peritoneal. La CE3 será un quiste que está en vías de degeneración y los CE4 y CE5 son quistes totalmente inactivos. Esto nos va a servir para planificar y para hacer el tratamiento. El tratamiento del quiste hiatídico puede ser no quirúrgico y es básicamente la administración del antiparasitario albendazol a una dosis de 10 miligramos por kilo por día durante 8 semanas. En el tratamiento quirúrgico tenemos la laparotomía, que es el tratamiento quirúrgico convencional, y ahora está en boga la laparoscopía. Entre ellas, algunos proponen la cirugía con mínima incisión, técnica a mano asistida, en el cual se hace una parte de cirugía laparoscópica, pero con una mano del cirujano introducida en la cavidad para poder manipular con más seguridad la cirugía. Entre las estrategias no quirúrgicas, como ya habíamos dicho, tenemos, por ejemplo, para eso, utilizar la clasificación de Garvey o la clasificación mundial de la salud. Si tenemos un quiste no complicado, un Garvey 1 o un CE1 menor de 5 centímetros, la indicación es albendazol. Si tenemos nosotros un Garvey 4, un Garvey 5 de esos quistes ya inactivos, menores de 5 centímetros, se pueden observar
hacer un seguimiento en base a imágenes cada 3 a 6 meses. Si no hay ningún cambio, posteriormente los controles serán anualmente. El tratamiento quirúrgico, que es el que se realiza en la mayoría de los casos, tiene 4 objetivos. El primer objetivo es eliminar el parásito, y para ello se debe hacer uso de las soluciones escolicidas. Lo más frecuentemente usado es el suero hipertónico. Primero se debe aspirar lo más posible del contenido del quiste y luego reemplazar esto y aplicar dentro del quiste la solución hipertónica por un periodo de aproximadamente 10 minutos. Durante este tiempo va a surtir efecto la solución escolicida. Posteriormente se aspira nuevamente el contenido, se evacúa toda la cavidad y se saca la capa germinativa. Una vez realizado esto, nos va a quedar una cavidad y el tercer objetivo es el manejo de esta cavidad residual. Algunas veces vamos a hacer una resección parcial y a veces total. En otras oportunidades vamos a llenar esta cavidad con el epiplo, que es una epipoplastía, para evitar la formación de abscesos, ya que una cavidad real con secreciones podría infectarse y formarnos abscesos, que es una complicación frecuente. Además de eso, debemos apreciar que en esta cavidad se puede horadar las vías biliares. Si hay comunicación con vías biliares y se hace evidente esto durante la cirugía, se deben cerrar estos pequeños conductos con puntos con material de sutura no absorbible. Entonces, esta cavidad residual nosotros podríamos resecarla, o sea, hacer la periquistectomía parcial o total, como ya habíamos dicho. Si es parcial, generalmente resecamos la parte libre, la parte expuesta del quiste en la superficie, y debe hacerse a un margen adecuado del borde hepático. Otra propuesta es hacer una periquistectomía total, pero este es un tratamiento cruento con sangrado considerable por el que no se practica muy frecuentemente. Entre este tratamiento radical también se puede considerar hacer una segmentectomía o una hepatectomía de la zona en el cual está el quiste diatírico. La mayoría de veces el tratamiento es conservador. La cavidad periquística que nos queda, nosotros podemos tratarla simplemente dejándole un drenaje tubular para que todas las secreciones, incluso el drenaje biliar que se produce, tenga un drenaje hacia el exterior y no se acumule y se infecte. Otra forma es el capitonaje, que consiste en realizar puntos de pared a pared en la cavidad quística, convirtiendo esta cavidad real en una cavidad virtual y evitando de esta manera se llene de secreciones, de bilis y se vaya a infectar. También, como ya habíamos dicho, el otro es el taponamiento vital. Se libera adecuadamente un segmento del epiplo y se lleva hacia esta cavidad fijando con unos puntos para evitar nuevamente la formación de abscesos. La marsupialización consiste en suturar los bordes en forma vertida para evitar que se vaya a cerrar la cavidad y igual vaya a formar un absceso. También se describen las histoyeyunostomías. Consiste en llevar una asa intestinal, en este caso yeyunal, hacia la cavidad quística y de esta manera construir un drenaje interno. Estos tratamientos quirúrgicos no están exentos de complicaciones. Por el contrario, las complicaciones postoperatorias son altas y se encuentran en un rango entre el 30 y el 50%. La más peligrosa y la más inmediata es la hemorragia. Si no hacemos una adecuada hemostasia en los bordes de la cavidad quística que resecamos, podemos presentar en el postoperatorio inmediato hemorragia, la cual puede poner en riesgo la vida del paciente.
Posteriormente, ya a los días subsiguientes, podemos apreciar nosotros fístula biliar. Esta fístula biliar generalmente debe cesar en unos días. Sin embargo, en algunos casos es persistente y de un volumen considerable, la que nos obligará a realizar otros procedimientos como podría ser una esfinterotomía mediante una CEPRE para facilitar la salida de la bilis hacia el intestino y disminuir la salida hacia el quiste. También podemos observar ictericia obstructiva, en aquellos casos en los cuales el quiste ha pasado parte de sus membranas a la vía biliar, las cuales van a obstruir a nivel del esfínter de Oddi y nos van a producir ictericia. Esto también se puede solucionar con una CEPRE. Y bueno, lo que tanto hemos comentado, los abscesos de la cavidad residual, que son frecuentes y son difíciles de tratar. Otra complicación que se ha visto, aunque con menos frecuencia, son las colangitis esclerosantes secundarias a las soluciones escolicidas que se aplican en el quiste y que podrían pasar a la vía biliar. Respecto a la cirugía laparoscópica, que actualmente está en boga, tenemos que considerar o revisar los siguientes pasos. Una vez que ya estamos en la cavidad abdominal y hemos ubicado al paciente en una posición adecuada, lo que debemos hacer es proteger con gasas embebidas en solución hipertónica todo el área en el cual vamos a trabajar. Seguidamente se debe hacer una punción y aspiración del contenido quístico del volumen mayor posible. Luego se debe irrigar con la solución escolicida, solución hipertónica. Esperar el tiempo prudencial de 10 minutos y luego realizar la aspiración y la evacuación del contenido. Debemos explorar la cavidad para ver si es que tiene comunicación con vías biliares y si es que hay drenaje biliar hacia la cavidad. Luego se debe extraer las membranas quísticas protegidas en una bolsa previa periquistectomía, o sea, retirar la parte del quiste que está expuesta en la superficie, haciendo una adecuada hemostasia. En este caso se sugiere utilizar el sellador de vasos. Si no tuviéramos esto, una coagulación bipolar podría ser también adecuada. Se puede realizar una colangiografía selectiva para verificar si no existe complicación con la vía biliar y si no hay obstrucción por membranas quiratídicas. Se puede realizar eventualmente una colecistectomía cuando el quiste compromete la parte posterior de la vesícula. Se pueden dejar drenajes de acuerdo a la técnica que se utilice, pueden ser tubulares, siliconados y algunos incluso con aspiración o succión continua. Entonces la laparoscopía, si bien es cierto, es una buena alternativa, no se puede aplicar en todos los quistes. Debemos seleccionar quistes pequeños y medianos, menores de 10 centímetros, únicos, que no sean muchos, que no sean más de 2 o 3, que su localización sea superficial, algunos mejor si fueran pediculados, emergentes de la superficie hepática, que estén en los segmentos anteriores y que no estén complicados. Además, no deben estar aledaños al hilo hepático. Este cuadro nos ayuda a seleccionar adecuadamente los quistes hidratídicos para la laparoscopía o cirugía abierta. Si tenemos un quiste menor de 10 centímetros tendrá un punto. Que sea único, que sea de imagen simple y distante al hilo, entonces tendrá un puntaje 4 ideal para una cirugía laparoscópica. Si por el contrario es un quiste hidratídico grande, mayor de 15 centímetros, son múltiples, tabicados, tienen imagen compleja en la ecografía o la tomografía y están cercanos al hilo hepático, entonces el puntaje será de 12. Y estos serán ideales para una cirugía abierta. Estas son algunas imágenes de los quistes hidratídicos hepáticos que además están asociados con el compromiso de otros órganos.
En este caso se aprecia que también presenta un quiste hidratídico esplénico. Y son dos que están localizados en el vaso, ¿no? En este caso tenemos una hidatidosis pancreática, es un quiste hidatídico que está localizado a nivel de la cola del páncreas, ¿no? Y que está marcada allí. Otros casos son las hidatidosis abdominales masivas, múltiples, que comprometen prácticamente todos los órganos de la cavidad abdominal, hígado, intestinos, vaso. Y se ven ectoscópicamente de esta manera que ya quieren salirse del abdomen. Respecto a los quistes hidatídicos simples tenemos que decir que se presentan entre el 4 y 7% de la población y derivan de la formación de los conductos biliares. Son frecuentes, únicos o múltiples. Benignos, de pared fina y tamaño variable. La mayoría son asintomáticos o pueden presentar dolor e ictericia, en otros casos náuseas. Más frecuente en las mujeres de la sexta y séptima décadas. Los quistes mayores de 5 centímetros generalmente van a presentar disconfort abdominal y la complicación va a ser la ruptura, el sangrado, la torsión o, si son muy grandes, la compresión de otros órganos. Como se puede apreciar en la imagen de la derecha tenemos dos imágenes, un quiste pequeño y el otro prácticamente gigante. Se considera que se deben al agrandamiento de los conductos aberrantes formados durante el desarrollo embrionario. Más frecuentemente se presentan en el lóbulo derecho y se detectan incidentalmente durante exámenes de ecografía o tomografía abdominal. Para diagnosticarlos tenemos que realizar estos exámenes, la ecografía hepática o tomografía y a veces una colangioresonancia. El tratamiento se hace solamente en los casos sintomáticos o complicados. Cuando se realiza una aspiración percutánea, el 100% se ha visto que recurren, o sea, se presentan nuevamente. La inyección de sustancias esclerosantes recurre en un 20%. Entonces el tratamiento quirúrgico consiste en aspirar el contenido, resecar la pared libre del quiste de manera amplia, cercana al parénquima, para evitar la recurrencia, o sea que vuelva a cerrarse esta cavidad quística. Se debe hacer una hemostasia cuidadosa porque una complicación frecuente es el sangrado. Si hay compromiso biliar, esto debe ser cerrado, suturado con puntos no absorbibles. Cuando el tratamiento quirúrgico, cuando se hace tratamiento quirúrgico en estos pacientes, debe ser laparoscópico, siempre y cuando el paciente no tenga contraindicación para este procedimiento. Para quistes sintomáticos, periféricos y anteriores, es ideal la laparoscopía. Y se debe proponer la cirugía convencional si se ubican en el segmento caudado, o sea, cerca al hilo hepático, y se extienden hasta el segmento 7. En quistes recurrentes es mejor la cirugía convencional. Respecto al absceso hepático tenemos que decir, por definición esta es una acumulación de secreción purulenta en el hígado, causado por la entamoeba histolítica, nos va a producir el absceso moviano, y por otras bacterias nos producirán el absceso piógeno. El absceso amebiano es la manifestación extraintestinal amebiana más frecuente en los países tropicales y en áreas endémicas. La relación hombre-mujer es de 10 a 1 y la edad promedio es de 18 a 50 años. La localización principal es el lóbulo derecho. Los factores de riesgo para desarrollar el absceso amebiano es vivir en países en vías de desarrollo, donde existe pobreza y déficit en las condiciones sociosanitarias. Se ha visto en las personas que viajan a áreas endémicas, 2 a 5 meses después, e incluso se han reportado casos de hasta 12 años.
poblaciones que tienen hacinamiento, y también se ha visto que un factor de riesgo es la homosexualidad. Se produce el absceso hepático mediano cuando la forma quística ingresa al organismo a través de la vía oral, pasa al estómago e intestino y más tarde se transforma en el interior del colon en un trofozoito. Invade la mucosa colónica formando úlceras que tienen la clásica forma de matraz que se ve en la parte inferior. Penetran al sistema venoso portal y alcanzan el hígado. La ameba se multiplica y obstruye las raíces portales intrahepáticas con el infarto focal subsiguiente a los hepatocitos. Las enzimas proteolíticas destruyen el parénquima hepático y de esta manera se va a formar el absceso hepático amebiano. El patólogo nos informará que en la muestra se encuentran hepatocitos muertos, restos celulares, tejido conectivo y los trofozoitos, que harán el diagnóstico, células inflamatorias. Todo este material espeso de color marrón e inodoro semeja a la pasta de anchoas. El cuadro clínico va a estar caracterizado por dolor abdominal, fiebre, escalofríos, malestar general y astenia. En el 39% habrá pérdida de peso y anorexia. Sin embargo, también se puede presentar de forma subaguda y en algunos casos de forma indolente. A nivel cardiopulmonar podemos encontrar una radiografía de tórax normal. Sin embargo, en muchos casos vamos a encontrar derrame pleural y otros signos importantes es la hepatomegalia y la ictericia. El laboratorio nos informará de una leucocitosis por encima de 15.000, anemia microcítica hipocrómica. El 76% de los pacientes van a presentar fosfatasa alcalina elevada. El aumento de bilirrubina y de estas enzimas nos van a anunciar una ruptura inminente. También van a presentar una hipolipinemia considerable. Y el diagnóstico lo harán los anticuerpos serológicos de entamoeba histolítica, que se detecta en el 90% de los casos. La hemaglutinación indirecta, con un valor de diluciones de 1 en 512, hace también el diagnóstico. El diagnóstico imaginológico nos apoya bastante, como en este caso en el que se aprecia elevación del hemidiafragma derecho, atelectasia basales y en algunos casos derrame pleural derecho. La tomografía es la prueba más sensible para las lesiones incluso menores de 1.5 centímetros. Permite realizar el diagnóstico diferencial con otras lesiones. La gammagrafía con tecnesio 99 permite diferenciar entre abscesos amebianos y piógenos. Los abscesos amebianos serán lesiones frías o hipocaftantes, en cambio los piógenos se mostrarán como lesiones calientes. El tratamiento es médico y se tiene que recurrir también al drenaje. El drenaje puede ser percutáneo, mínimamente invasivo, o puede ser quirúrgico a través de una cirugía o de una laparotomía. El tratamiento médico será a base de secnidazol y tinidazol, los que se administrarán en un periodo de 5 días según la dosis que podamos aplicar. Si damos secnidazol a 600 miligramos cada 8 horas, deberá ser por 5 días. El tinidazol, 600 miligramos cada 12 horas, también podría ser 600 miligramos cada 8 horas por 5 días o 600 miligramos cada 6 horas por 2 días. Y posteriormente tendremos que de todas maneras dar tratamiento de cloroquina, iodoquinol, paramomicina o furuato de diloxamina para tratar el colon que sigue infectado. El absceso hepático piógeno es una lesión supurativa del hígado. Es resultado de la invasión
y multiplicación de microorganismos que pueden proceder directamente de una lesión distante a través de la circulación o a través de la vía biliar. La incidencia se describe entre 0.29 y 1.47. La edad más frecuente es en mayores de 50 años y la frecuencia es igual entre hombres y mujeres. Nuevamente, el lóbulo más comprometido en el hígado es el lado derecho. En el 50% de casos se encuentran abscesos múltiples. Y esta patología es importante porque tiene una alta mortalidad, pese al tratamiento antibiótico existente. La patogenia puede llegar al hígado a través de la vía biliar, a través del sistema venoso portal por una piliflebitis, común en los casos de apendicitis y diverticulitis. Puede ser también causado por un trauma abdominal abierto o cerrado, por una bacteriemia a través de un foco distante. En algunos casos, cuando no se encuentra causa, se dice que son criptogénicos y también con frecuencia son iatrogénicas, post procedimientos quirúrgicos o procedimientos diagnósticos. Está causado básicamente por los tres grupos de bacterias que conocemos: los cocos gram positivos, las enterobacterias y los anaerobios. Del 40 al 60% de los casos son polimicrobianos. Los gérmenes más frecuentes son la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y el enterococo. Es frecuente en los pacientes diabéticos, en los pacientes portadores de HIV y en los pacientes que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos. También en pacientes que presentan procesos odontológicos infecciosos y en pacientes que tienen endocarditis. El tratamiento siempre debe individualizarse. Debe realizarse una punción para realizar un cultivo y un antibiograma. Los antibióticos y el drenaje percutáneo guiado por eco o por tomografía son positivos en un 75 al 90% de los casos. El tratamiento antibiótico empírico en estos casos, ya que la mayoría son gram negativos y anaerobios, como primera elección se puede elegir una monoterapia con beta-lactámicos asociados a un inhibidor de beta-lactamasa, y entre las más comunes tenemos la ampicilina asociada al sulbactam, la piperacilina al tazobactam, ticarcilina más ácido clavulánico. O se puede recurrir a la combinación de una cefalosporina de tercera generación asociada al metronidazol. Lo más común es la ceftriaxona y el metronidazol. Como alternativa al tratamiento empírico, también se puede realizar una combinación entre fluorquinolonas asociado al metronidazol. O se puede recurrir a una monoterapia con un carbapenén, como es el imipenem, el meropenem, el doripenem y el etarpenem. Cualquiera sea la antibioterapia que nosotros elijamos, debemos saber de que para los abscesos múltiples, menores de 3 centímetros, el tratamiento debe durar de 4 a 6 semanas. Si son abscesos únicos, el tratamiento adecuado podría ser 2 semanas. El drenaje percutáneo es exitoso entre un 85 a 90% de los casos. Están indicados en abscesos mayores de 3 centímetros y menores de 5 centímetros cúbicos. Las complicaciones que podría presentar un drenaje percutáneo son la obstrucción. El contenido de estos abscesos a veces son tan densos que no permiten, obstruyen la luz del dren y no va a ser efectiva. La otra complicación frecuente es la hemorragia. La aguja puede dañar un vaso importante en el hígado y puede producir sangrado. Y la otra es de que puede caer a la cavidad abdominal el contenido del absceso y puede producirnos
una sepsis de punto de partida abdominal. El drenaje quirúrgico lo aplicamos cuando ha fallado la antibiótico terapia y el drenaje percutáneo. Cuando al realizar el procedimiento, como dijimos, hay contaminación de la cavidad abdominal y tenemos una peritonitis. También realizaremos tratamiento quirúrgico cuando exista, además del absceso hepático, otra patología quirúrgica asociada. Por ejemplo, una colestitis aguda. Cuando los abscesos son tabicados igualmente, la punción o drenaje percutáneo podría drenar uno, pero no todas las cavidades, lo cual hará que el tratamiento sea ineficaz. Igualmente, cuando los abscesos tienen un crecimiento muy rápido, lo mejor será el drenaje quirúrgico. Los abscesos múltiples y grandes, mayores de 6 centímetros, ameritan también el drenaje quirúrgico, y estos abscesos, cuando se localicen en el lado izquierdo, el drenaje será mucho más difícil, por lo tanto se tiene que recurrir al tratamiento quirúrgico abierto. Gracias.